No podemos hablar de posmodernidad sin contemplar como inicio, en primera instancia, a Gianni Battimo. Y de acuerdo con él, el pensamiento débil se opone al pensamiento unitario de la modernidad, apuesta por la pluralidad y diferencia, aunque trata de dar sentido a la vida en común y plantea el abandono de la violencia y el control sobre la destrucción de la naturaleza que se planteaba ya en la época pasada. En este sentido, Bátimo propone crear un pensamiento capaz de satisfacer las exigencias actuales, asumir una actitud filosófica opuesta al pensamiento fuerte que promulgaba Heidegger, por ejemplo, que no reprima ni que limite la pluralidad existente y que permita que los sujetos que no tienen poder de algún tipo, sujetos débiles les llama, también puedan ser libres. Comencemos con Bátimo, filósofo y político posmoderno. Estudió en la Universidad de Turín y en la de Heidelberg. Se distinguió principalmente en la hermenéutica filosófica. Fue discípulo del gran Hans Georg Gadamer y, con influencias de los pensamientos de Nietzsche y de Heidegger, formuló la teoría del pensamiento débil. Destacan varias obras de él como Ser, Historia y Lenguaje en Heidegger, Más allá de la interpretación, El pensamiento débil, por supuesto, entre muchos otros. Bátimo consideró que la cultura de hoy está en peligro de olvidar el pensamiento y una visión global, lo que la convierte pues en un problema político, porque la producción y la globalización están en favor de los ricos y hacen perder el sentido de la vida a los pobres, dice. A su juicio, no se trata simplemente de interesarse en producir, sino en generar una calidad de vida para cada ser humano, siendo la filosofía la que tiene que desarrollar la tarea política y garantizar la democracia para mejorar esa calidad de vida. Su pensamiento se centra en diversos puntos, pero vamos a concentrarnos en cuatro principales. Primero, en la posmodernidad, la sociedad se vuelve más caótica y compleja, caos donde se encuentran las esperanzas de emancipación. Luego, como segundo punto, el ser humano no se conoce y es interpretado por él mismo y por los otros, es decir, pierde la centralidad en relación con los otros. En tercer lugar, la vertiginosa multiplicación de las comunicaciones conlleva la transformación radical de la sociedad. El hombre pierde el sentido al verse saturado por múltiples imágenes, la mercadería, la ciencia y la tecnología, y por el mundo a veces tergiversado que muestran los medios de comunicación, por lo cual se genera un estado de neurosis. Finalmente, el cuarto punto es que para alcanzar la emancipación debe desaparecer la idea de una racionalidad central de la historia, esa idea que pretende hacer creer que todas las minorías, ya sean étnicas, sexuales, religiosas, culturales o estéticas, existen en una forma de humanidad verdadera. Por tanto, hay que liberar, desarraigar y reconocer a cada una de estas minorías como auténticas. Para romper con la modernidad, Bátimo retomó la idea de la muerte de Dios y del final de la metafísica, aportaciones de Nietzsche y de Heidegger. Trató de dejar atrás a la propia metafísica para concentrarse en el nihilismo. Ha considerado que para la posteridad nada es bueno o malo y se caracteriza porque los medios de comunicación desempeñan un papel relevante en la historia, pues tienen el poder para humanizar a las personas y lograr que adquieran mayor conciencia de sí mismas. Sin embargo, hasta ahora, esto no ha sido posible. A través de los medios de comunicación se favorece la multiculturalidad, por supuesto, por lo cual la realidad se interpreta desde diferentes puntos de vista. Todo es, entonces, relación e interpretación. En la modernidad, la historia se compone únicamente por puntos de vista y tiene un sentido progresivo que ordena los acontecimientos en un proceso unitario a través del cual, de acuerdo con Alonso y Muñoz, solo existen imágenes del pasado desde diferentes perspectivas. La modernidad entonces concibe la historia desde sus propias determinaciones, mientras que la posmodernidad depende de la sociedad, es decir, de la comunicación generalizada, las telecomunicaciones. El fin de la modernidad llega cuando se deja de hablar de la historia como una entidad unitaria, comenta el mismo Bátimo. En la posmodernidad, que marca la superación de la modernidad, la comunicación y los medios adquieren un carácter central. La posmodernidad entonces abre el camino a la tolerancia y a la diversidad. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción al pensamiento filosófico de la posmodernidad desde tres grandes autores: Jean Bátimo, que lo acabamos de ver, Jean-François Lyotard y finalmente Michel Foucault.
Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado, así como dejarnos sus comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse. Sin más preámbulos, pues vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Nuestro segundo autor, Jean-François Lyotard, filósofo francés que popularizó a la posmodernidad, realizó investigaciones acerca del saber, la ciencia y la sociedad. Partió de la idea de que la posmodernidad era el fin de los grandes relatos. Todo aquello que trató de explicar los acontecimientos desde una perspectiva filosófica durante la modernidad. A su parecer, las relaciones humanas son afectadas por las tecnologías de información o los nuevos juegos de lenguaje, las cuales facilitan el acceso a varios materiales anónimos que contribuyen a la disolución de la identidad personal y favorecen la irresponsabilidad. Él vislumbró la desvalorización del ser humano y el progreso de una sociedad de consumo. A su juicio, la filosofía protege la argumentación, reflexión y el razonamiento humano. Tanto el hombre como la filosofía morirían al mismo tiempo. En su obra, La condición posmoderna, define a la posmodernidad como cierto estado de la cultura. Para nuestro autor, la tecnociencia debería generar bienestar y riqueza para la sociedad, pero lo que en realidad hace es encaminarla hacia la barbarie. Critica a la modernidad porque ha sido incapaz de cumplir con sus promesas de libertad, educación y mejora de vida. La historia ya no avanza hacia el progreso, pero el ser humano debe realizarlo a pesar de todo. Los medios de comunicación se han encargado de disolver estos grandes relatos. Lyotard considera que la sociedad no puede ni debe ser entendida como un todo. El ideal de Lyotard es así, según Alonso y Muñoz, una multitud de pequeñas narraciones en lugar del dogmatismo inherente a las metanarraciones o grandes ideas. Se debe filosofar porque existe el deseo y porque se tiene la capacidad para articular lo que aún no lo está. La razón instrumental, de alguna manera, tiene como función crear el orden social y reproducir los mecanismos jerárquicos útiles para el buen funcionamiento del mundo. La razón es un instrumento social e individual de dominio sobre sí, a través de renunciar a los impulsos y los deseos. Lyotard critica esta idea de progreso material y razón instrumental. El autor analizó a la sociedad actual posmoderna por el realismo del dinero, que se acomoda a todas las tendencias y necesidades, siempre y cuando se tenga el poder de compra. La razón no debe de reducirse entonces a una serie de medios o mecanismos. El dinero no debe ser considerado un medio para obtener el poder, control o dominio en toda sociedad. Y ahí mismo, en toda la sociedad, existen metarrelatos que cohesionan y articulan el todo social que en la modernidad están basados en la razón ilustrada. También criticó el metadiscurso de la Ilustración del siglo XVIII, ya que era incapaz de conducir a la propia liberación. El proyecto ilustrado, que pretendía dirigir su razón a la naturaleza, pretendía liberar al hombre de las ataduras que creó la Edad Media. Para Kant, como ya hemos visto en algún otro lugar, que por aquí voy a dejar el link para que puedan acceder a ello, la ilustración era salir de la minoría de edad en la cual permanecía la mayoría de los mortales a causa de la pereza o de la cobardía. Por tanto, para este segundo autor, era necesario desconfiar de los grandes metarrelatos, dice Lyotard, que se imponen como reivindicaciones de la paz, la libertad y la fraternidad. Defiende la pluralidad cultural y la riqueza de la diversidad, ya que el criterio actual de operatividad es tecnológico y no el juicio sobre lo verdadero y lo justo. La modernidad entonces puede entenderse como esta ruptura radical con el mundo cultural anterior. Es una época radical y revolucionaria que comenzó en el siglo XVII con el racionalismo cartesiano y terminó en el siglo XIX con el positivismo. En ella se desarrollaron la ciencia, la cultura, la moralidad y las ideas del conocimiento. Se trató de impulsar la participación social en la política y la mejora de vida cotidiana mediante la búsqueda de la verdad y el uso de la razón, facultad que permite conocer lo existente y dirige el conocimiento hacia el progreso. Se domina la naturaleza por medio de la razón. La ciencia contribuyó también con sus tecnologías a facilitar una vida más cómoda.
Entre sus características principales podemos destacar, de acuerdo con Suárez y Villamizar, las siguientes. La razón como medio de conocimiento de la realidad. Lo universal siempre tiene prioridad sobre lo particular. Las ideas tienen prioridad sobre las experiencias. Existe una sociedad sobre el individuo. Busca fundamentos metafísicos y verdades absolutas que den sentido y explicación a la vida y a la realidad. Asimismo, prevalece un optimismo acerca del progreso humano y va tras lo mejor de la vida por un camino cognoscible. La modernidad también pretendió disminuir la propia desigualdad, pero esto dificultó el desarrollo de empresas transnacionales que se enfocaron al consumo y a la explotación económica. El ser humano, en consecuencia, según Alonso y Muñoz, se ha sentido solo y aislado. Surgió, por consiguiente, la posmodernidad, como alternativa de superación de la época moderna que se extiende a todas las áreas y se opone al racionalismo, el individualismo y la falta de compromiso social. La posmodernidad trató de entender al mundo social y alterar lo que andaba mal. Además, cuestionó a la propia razón y se centró en la búsqueda de nuevos métodos para el desarrollo del conocimiento, para que la ciencia no deshumanice al ser humano. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el inicio de la posmodernidad como un movimiento filosófico reactivo que intentaba explicar los cambios sufridos en la sociedad ante el liberalismo y el capitalismo. Sus antecedentes son la filosofía de Nietzsche y de Heidegger. Entre sus principales representantes se encuentran los dos autores antes mencionados, que han contribuido, tanto Lyotard como Bátimo, a la difusión de la filosofía posmoderna prácticamente en toda América Latina. Podemos resumir que las características son la primacía de lo particular sobre lo universal. Lo relativo predomina sobre lo absoluto. La realidad sobre las ideas y concepciones y las vivencias sobre los razonamientos. Es justamente aquí cuando nos encontramos entonces ya con la filosofía y el poder. En la condición humana derivada de la filosofía posmoderna, el poder se refiere al encanto por un estado del que todo se esperaba, pero que en la posmodernidad se ha transformado en estructuras de poder que tienden a crecer sin mesura, dicen Alonso y Muñoz. El poder ya no depende de las interpretaciones del ser humano sobre su existencia íntima, sino de las interpretaciones preponderantes de las estructuras de poder. Dichas estructuras seducen y, en consecuencia, someten al ser humano ante la promesa de su plenitud individual a cambio de aceptar su poder, legislativo. La legitimación de la democracia actual no significa una mayor participación de la sociedad en la estructura de poder, como comentan Alonso y Muñoz, sino por el contrario, el hombre participa en el proceso solo bajo la creencia del mito de progreso, implicando restricción de la felicidad. El hombre homogeneizado es la consecuencia de la estructura de poder moderno al desaparecer la idea de persona original e irrepetible. Finalmente, tenemos a nuestro último autor, Michel Foucault. Él es uno de los pensadores que más ha reflexionado en torno al tema del poder, influenciado principalmente por Nietzsche, sobre todo la idea de que la conducta humana está motivada por una voluntad de poder y que los valores tradicionales habían perdido su antiguo dominio opresivo sobre la sociedad. Foucault estudió los mecanismos del poder para poder dominar a los individuos en su obra Historia de la locura en la época clásica. Realizó una investigación histórica sobre cómo nació y se desarrolló el concepto, por ejemplo, de locura. A través de esta investigación da cuenta de cómo la locura no es una enfermedad en sí, es decir, no es algo natural, sino que es un constructo social para designar a quienes no se comportan como la mayoría de las personas que conforman una sociedad, que su actitud es contraria a las normas morales impuestas en una comunidad y por lo tanto necesitan un tratamiento, es decir, una normalización. De esta manera, lo que Foucault muestra es que los saberes científicos pretenden algo más que otorgar conocimiento y se vuelven una herramienta del poder. Criticó fuertemente a las instituciones sociales, pues las veía como instrumentos del Estado para mantener su poder sobre los individuos. Es decir, todas las instituciones sociales son creadas para mantener el orden, pero este orden es determinado por aquellos que dirigen a la sociedad. Foucault arremetió fuertemente contra las ciencias humanas, pues de acuerdo con este filósofo francés, estas no se desarrollaron para conocer al hombre, sino para conocerlo y dominarlo de mejor manera.
Para Foucault, todo esto es una relación asimétrica constituida por dos grandes elementos, la autoridad y la obediencia, en donde la autoridad sería nada sin alguien que la obedeciera, por lo que las autoridades hacen cualquier cosa para mantener su mandato de esta manera. De acuerdo con el propio Foucault, el poder, y citamos, se incardina en el interior de los hombres, realiza una vigilancia y una transformación permanente, actúa aún antes de nacer y después de la muerte, controla la voluntad y el pensamiento en un proceso intenso y extenso de normalización en el que los individuos son numerados y controlados. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y por supuesto dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.